Entonces, ustedes saben qué es la pastoral, ¿no es cierto? ¿Saben qué es la pastoral? ¿Sí o no? ¿No? La pastoral es la acción misionera dentro de una comunidad eclesial. La acción misionera de la iglesia, esa pastoral, es, por ejemplo, lo que tenemos que hacer, el trabajo que tenemos que hacer de catequesis, de evangelización, de acompañamiento de ministerios, de creación de grupos. Todos estos aspectos son los que nosotros llamamos pastoral. Y dentro de estos aspectos hay una pastoral esencial y neurálgica dentro de cada comunidad eclesial, y es la pastoral familiar. ¿Sí? La familia es una pastoral. ¿Por qué? Sencillamente porque la familia es la iglesia doméstica. ¿Sí? La familia es la iglesia doméstica. La familia, como lo dice, como está definida en la sociedad, es ¿el qué? El núcleo de la sociedad. Y a veces hay gente que le pregunta a uno, o dice, padre, pero ustedes qué van a saber de familia si ustedes no tienen familia. No, hay gente que dice, ustedes, o sea, nosotros tenemos diferentes problemas en la familia, diferentes situaciones, ustedes cómo van a responder ante esa realidad o responder ante esas situaciones si ustedes no tienen familia. Hay gente que le dice a uno eso, pero yo les quiero decir una cosa. La pastoral familiar es muy importante porque los sacerdotes nacemos en el seno de una familia. O sea, yo vengo de una familia, papá, mamá, tengo 3 hermanos, y con todas las realidades que se vive en una familia. ¿Sí? Y entonces, mi primera escuela, puede decirse, mi primer seminario, ¿sí?, fue mi familia. O sea, ahí uno aprende. Y ustedes también muchos desde pequeños aprendieron. Nosotros aprendemos muchas de nuestras costumbres, hábitos, maneras de hablar, de expresarnos, maneras de ser, la vemos que recibido desde nuestra familia. Hay gente que dice, padre, pero a veces estas homilías, ¿no? Uy, habló muy duro, habló muy tremendo, o sea, nos tiró muy duro a las familias, o nos tiró muy duro a las parejas, o nos tiró muy duro, pero ¿saben por qué uno les tira duro? Porque eso es porque uno pues también conoce, también uno lo vive. A veces cada reflexión, cada homilía es el reflejo de la propia realidad que responde también a la realidad de muchos de ustedes. Entonces, en este capítulo 6 nosotros vamos a meditar dentro de estos aspectos pastorales. Entonces, anunciar el evangelio a la familia de hoy. Ese es como el primer numeral. Anunciar el evangelio a la familia de hoy es importantísimo. En la fe nosotros no crecemos solos. Nosotros no podemos crecer solos, sino que nosotros estamos llamados a crecer en familia. ¿Sí? Hay muchos que ya muchos de sus hijos se han ido, muchos de sus nietos se han ido, pero otros que todavía tienen allí su familia. Y es muy importante porque de las familias nacen los sacerdotes. Por eso las 2 instituciones más atacadas por el demonio, ¿cuáles son? La familia y el sacerdocio. La familia y el sacerdocio. Son 2 instituciones atacadas, ¿para qué? Para, darle duro a la iglesia. Duro a la iglesia. Entonces, entre más divorcio haya, entre más sacerdotes infieles haya, esos son golpes bajos que hieren, ¿no? Que hieren. Entonces, por eso es importante que empecemos a trabajar en una pastoral familiar. Una pastoral familiar. Miren lo que dice este documento, les voy a leer simplemente una frasecita. Las familias cristianas, por la gracia del sacramento nupcial, son los principales sujetos de la pastoral familiar, sobre todo aportando el testimonio gozoso de los cónyuges y de las familias. ¿Sí? Vuelvo y lo repito. Las familias cristianas, por la gracia, ¿sí?, por la gracia del sacramento nupcial, por la gracia del matrimonio, son los principales sujetos de pastoral. ¿Sí? Porque de allí, entonces, ¿sí?, se empieza a reflejar el testimonio gozoso de los cónyuges y de las familias de las iglesias domésticas. ¿Sí?
Los padres sinodales, o sea, los padres de la iglesia proponen, ¿sí? Ellos remarcaron, o sea, exaltaron que se trata de hacer experimentar que el evangelio de la familia, es alegría y que llena el corazón y la vida entera. Es alegría que llena el corazón y la vida entera, o sea, la vida conyugal, la vida familiar llena el corazón. Es tremendo cuando esa vocación nosotros la perdemos de vista y en vez de convertirse en un banquete de Pascua, es una cámara de torturas, ¿no? A veces nosotros nos podemos quejar porque vemos que nuestra familia, pues a veces nos quedamos mirando de pronto las otras familias, a veces uno tiene la tentación de mirar al lado, ¿no? Entonces, y no disfrutar lo que uno tiene, y no disfrutar y no alegrarse por lo que uno tiene. Yo recuerdo en mi adolescencia, yo, sobre todo con mi papá, yo decía, a veces habían cosas que no me gustaban de mi papá, y eran cosas que no me gustaban de mi papá, ¿saben por qué? Porque eran igualitas a las que yo tenía. Porque cuando uno tiene cosas, cuando a uno le cuesta a alguien es porque es igualito a uno en ciertos aspectos. Y a veces uno se pone a decir, yo no voy a hacer lo que hace mi papá. Y uno después se va dando cuenta, uy, estoy hablando como mi papá. ¿Sí? Entonces, pero les cuento esto ¿por qué? ¿Qué tiene que ver con lo que nos habla el documento? Que yo decía, pero yo veía los otros papás, yo decía, pero ¿por qué no mi papá no puede ser como el papá de este fulano, como este sutano? Yo veía que mi papá no me acompañaba a la iglesia, pero ¿por qué mi papá no puede ser? Y uno empieza a comparar y eso es un error, pero terrible. Entonces no estaba disfrutando, no estaba gozándome mi familia, sino que mi familia se estaba convirtiendo en cierta manera en una tortura. Estaba convirtiendo en una tortura. Y entonces fue desde el momento en que empecé a entender que mi papá es mi papá, que mi mamá es mi mamá y que así me los dio Dios. Yo no puedo pretender cambiarlos, no puedo pretender que sean otros y que allí es que tengo que empezar a amarlos y que así como ellos son tan reales y complicados, tal vez a la persona que yo estoy mirando que yo considero que puede ser perfecta, a lo mejor también tiene los mismos conflictos o hasta peores y que a veces uno por andar mirando lo del otro no disfruta lo que uno tiene. Igual pasa en los cónyuges. La vida conyugal no es fácil. La vida conyugal, la vida familiar, o sea, no es fácil, yo se los puedo decir, no debe ser fácil, ¿sí o no? No debe ser fácil, pero precisamente por eso muchos de ustedes han sido llamados a esa vocación, ¿sí?, conyugal y a esa vocación familiar. Muchos no hemos sido llamados, así que no nos insistan. Hay gente que le dice a uno, pero ¿por qué no se casan? ¿Pero por qué? Mire, ¿pero quién le cocina? ¿Pero quién le va a planchar? ¿Pero quién le va a lavar la ropa? ¿Pero quién lo va a cuidar cuando esté enfermo? Le dicen a uno. No nos exijan, no caigamos en ese dinamismo de que pobrecito este hombre desperdiciándose ahí, porque no todos tenemos la vocación al matrimonio. Nosotros nacemos de una familia para ofrendarnos a Dios y poder acompañar a las familias y las familias poder también acompañarnos a nosotros. Esto es una alianza, ¿sí? Pero cada loro, dice ¿sí? Pobre José debe estar pensando cómo traduce esto. ¿Sí? O sea, es la expresión de que cada quien en su lugar. O sea, yo no puedo decirle a una familia, no puedo decirle a los cónyuges, yo no puedo decirle, mire, es que ustedes tienen que levantarse a las 6 de la mañana a orar las laudes, tienen que estar a las 8 de la mañana, venir a atender a la gente en confesión, después, aunque sería una delicia tener esa ayudita, pero no, tienen que venir. Y entonces preparen la celebración eucarística, yo vengo solamente a consagrar y usted venga y haga el resto. No, porque no hace parte de la identidad vocacional de la familia. ¿Sí me entienden? O sea, hay cosas que ustedes no pueden hacer y hay cosas que yo no puedo hacer tampoco. ¿Sí? Hay cosas que no puedo hacer tampoco. Hay familias que le dicen a uno, padre, mire, corrija a mi hijo, dígale algo porque no me hace caso. Y a veces no entendemos que los sacerdotes no somos el papá y la mamá, que los que tienen que corregir o los que tienen que guiar o los que tienen que educar son el papá
y la mamá. A eso me refiero de que cada loro en su estaca. Sí, bien es cierto, nosotros sí estamos llamados que a ayudarnos, a aconsejar. Yo puedo iluminar, yo puedo darle elementos a la pareja, ¿no? Entonces, la pareja no puede venir a decirme, padre, ¿cómo hago para pedirle matrimonio a mi novia? ¿Sí? Padre, ¿cómo hago ¿sí? para darle un beso a mi novia? ¿Sí? Perdón que se los diga así, ¿no? Padre, ¿cómo? O sea, son cosas que uno dice, Dios mío, o sea, y cosas eh, que hacen parte de la vocación, hombre, o sea, despierta, ¿no? Y entonces, padre, ¿cómo hace usted entonces con esto y con esto y con esto? Eso no le interesa. Hay preguntas y hay preguntas y hay, ¿cómo se dice? Hay inquietudes que a ustedes no les corresponde hacer ni tener. Preguntas indiscretas, bueno, podemos decir, pero hay preguntas e inquietudes que a ustedes no les corresponde. Imprudentes. Como hay preguntas que a uno no le corresponde tampoco hacer. ¿Sí? Hay gente que llega a veces tan desesperada a la confesión que empieza a contarle a uno el pecado y los detalles y uno tiene que decir, espere, yo no necesito los detalles, perdóneme. ¿Sí? Ya, punto y ya, pero no me dé detalles. Eso no me interesa, no me corresponde a mí saberlo. ¿Sí? No me corresponde, como a usted tampoco le corresponde saber ciertas cosas. ¿Sí? No estemos pensando, pero ¿qué estará haciendo? ¿O cómo hará? No. ¿Sí? Cada loro en su estaca. Pero la manera de ayudarnos es, por ejemplo, exacto, el acompañamiento del sacerdote a la familia, y de la familia de orar por el sacerdote, de brindarle también esa familiaridad, esa amistad, esa relación filial de ánimo, de apoyo, descanse, mire, oramos, mire, estamos aquí con usted, usted no está solo, cuenta con nuestra oración. Eso sí es bonito, ¿sí nos vamos entendiendo? Como los puntos, eso sí es muy bonito. O sea, y eso es lo que nosotros llamamos en la espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios, alianza, familia, sacerdotes. Alianza, familia, sacerdotes. O sea, no es que uno sea un extraterrestre o una persona, un personaje inalcanzable, ¿no? O que las familias sean también inalcanzables y uno no pueda tener acceso a ellas, ¿no? No es que sea uno eso tampoco. O sea, no es que, como que bueno, o sea, como que allá usted y aquí yo porque Dios mío, no es eso. No es eso. Al contrario, hay una alianza, hay una filiación, porque vamos caminando juntos. Y por eso es importante que la iglesia, por eso la iglesia medita, la iglesia se preocupa por estos aspectos, ¿no? Por la familia. O sea, nosotros como sacerdotes sabemos que sin las familias en la iglesia, pues hombre, nosotros somos muy conscientes que también, o sea, no todo el mundo puede ser cura y no todo el mundo puede ser monja, ¿no es cierto? Nos pasa lo de la Miss Universo, hablando de Miss Universos, que dice el padre, que le preguntan, no, si hubiese una guerra nuclear usted y pues tuviera que elegir a dos personas, ¿usted quién elegiría? Entonces pues la pobre nerviosa dice pues a Juan Pablo II y a la Madre Teresa de Calcuta, ¿sí? Entonces pues, obviamente que tenemos que entender de que no todo el mundo puede ser religioso, no todo el mundo puede ser sacerdote, o sea, también la vocación del matrimonio, también la vocación de familiar es necesaria, es fundamental, o si no se nos acaba el mundo. O sea, es decir, o sea, Dios los elige a ustedes para ser, Dios elige hombre y mujer, Dios elige hombre y mujer para ser los co-creadores. O sea, usted que es mamá, usted que es papá, usted ha sido co-creador. Eso es, miren, usted ha sido co-creador, usted ha tenido esa gracia que yo no he tenido, ni voy a tener. No, ¿me entienden? Si han pensado eso, han sido co-creadores. O sea, Dios los ha tomado como instrumentos para darle vida a un ser, para darle vida, para comenzar una historia personal con un ser humano, con un chiquitín. Bueno, los que han podido, ¿no? También
No significa que los que no han podido de pronto por diferentes situaciones tener también hijos, no sean co-creadores también hay unos que también han sido fecundos espiritualmente, ¿sí? Que son fecundos espiritualmente, que también co-crean con el Señor para brindar el Espíritu Santo a aquellos que lo necesitan. Pero es una gracia muy bonita, así como la gracia que yo tengo de traer a Jesús en cada Eucaristía, ¿sí? Que no la tienen ustedes. Mucha gente dirá, pero este padre tan pecador y ahí esto tan... Y a veces hasta yo me sorprendo me sorprendo si hay algo que a mí me conmueve muchísimo, todavía me conmoverá, no entenderé ni comprenderé nunca, es cómo Jesús viene a mis manos. O sea, no entenderé ni comprenderé porque en verdad, pero pues bueno, Él nos eligió y es una gracia que ni siquiera la Santísima Virgen María tiene. Yo digo, Dios mío, o sea, ni siquiera María tiene de consagrar a Jesús y la tiene uno, Dios mío, o sea, es conmovedor. Entonces es bonito empezar a maravillarse de lo que cada uno tiene a nivel particular, ¿sí? Qué bonito este sacerdote, qué bonito, pero usted, papá, no añore ser sacerdote. Usted es el sacerdote, pero de su iglesia doméstica, porque también conocí a una señora una vez que decía, pues esto, una señora, pero yo miro que no esté aquí. No, pero no, esta señora no, venía de lejos, no desde aquí, venía de lejos y ya abuela, ya, y en esa nostalgia de que ya había sido religiosa, que había llegado hasta el noviciado, y por ser hija única en ese entonces, pues la comunidad le dijo, no tienes que regresar a casa porque eres hija única. Y se casó y tuvo hijos, pero entonces yo me empecé a sentir mal porque la señora, estaba el esposo ahí al lado, y ella era, no, yo hubiese querido ser religiosa, yo no sé, y esto y lo otro. Y yo por dentro decía, ¿y será que es que no es feliz casada? ¿O no ha sido feliz con hijos? O sea, me empecé a cuestionar, ¿no? Entonces uno le puede pasar, o sea, uno le puede pasar, ¿sí? Uno le puede pasar esas cosas. Sí, como añorando, o uno puede estar aquí, ay, tan chévere, mire, esa familia con ese bebecito, con esa niñita, ¿sí? Chévere tener un hijo, ¿cómo sería un hijo mío? Y entonces, no es que yo piense eso porque gracias a Dios, ¿sí? Yo veo a sus hijos y yo digo, gracias a Dios que no los tuve. No, mentira. Es broma, no lo tomen personal. ¿Sí? Pero sí, uno pasa esas etapas en que uno dice, bueno, gracias a Dios, pero vea, ya me perdí. Cada uno tiene su rol. Sí, dejémoslo ahí para no entrar más. Bueno, el documento también, para continuar, también no solamente invita a los sacerdotes a hacer esta reflexión, sino también invita a aquellos jóvenes también desde muy temprana formación a empezar a formarse en esta conciencia, ¿no? También habla de los seminaristas, habla de los consagrados, habla de todo esto, que ya este mensaje va directamente para nosotros y no voy a profundizar mucho en eso porque no es directamente para ustedes. Pero sepan que la iglesia está en esta reflexión y es muy bonito estar en esta reflexión porque a veces uno puede caer en la tentación como consagrado de suponer de que como la gente viene a la iglesia, de como la gente viene a la misa, de como que la gente viene en familia, uno puede suponer que ya todo está bien, ¿no? Entonces es muy bonito encontrarse con estos documentos porque ya es cuando ya el Papa y la Iglesia nos invitan a meditar, oigan, no, pongan cuidado, pongan atención. Pongan atención porque, como ustedes ya saben, nosotros, si bien es cierto, no estamos siendo perseguidos físicamente, o sea, no nos están echando ni a los leones, ni nos están crucificando, ni nos están matando, ni nos están martirizando así físicamente. Tenemos que poner mucha atención porque si ustedes y nosotros estamos siendo perseguidos ideológicamente, ¿sí? Hay mucha ideología ahí metida, entonces están siendo
perseguidos ideológicamente. Y a veces hay familias que están ahí como acostumbradas, como que bueno, pensando que la educación de los hijos, que la formación de los hijos hay que delegársela a otra persona. Y resulta que la educación de los hijos, la educación en la fe sobre todo, ¿sí? Miren, la educación en la fe, la educación, voy a hablar de los diferentes aspectos, ¿no?, de la vida de un ser humano. Miren, a nivel integral, ¿sí? La vocación afectiva, psicoafectiva, sexual, la educación religiosa, la educación en que podemos decirlo que humana, son aspectos que uno no puede delegar, y esto se lo digo a las que de pronto van a ser mamás algún día, o las que están criando, o las que están, ¿sí? Bueno, algunas estarán a lo mejor ya terminaron de criar o están criando ahora nietos, entonces, pero que tienen la educación en esos aspectos no se delega ustedes no tienen que delegarlo a un maestro, ni tienen que delegarlo a una catequista, ni tienen que delegarlo a una persona. Los principales maestros, ¿sí?, en los aspectos, diferentes áreas de la vida humana, los principales maestros son ustedes. Ahora, para apoyar, para complementar, para tener esa otra alternativa de ayuda, entonces viene pues obviamente la iglesia en cuanto al área de la fe, el aspecto de la fe, vienen los maestros, vienen todo esto, pero nosotros no podemos delegar lo que es esencialmente delegado a la familia, o sea, lo que es esencialmente delegado para usted. Yo no estoy llamado, o sea, usted no me pueden poner al muchachito para que yo le dé el correazo, no, eso no, o para que yo le diga eso no es así. Miren, a veces uno llega a casas, yo recuerdo que en mi casa, cuando yo estaba pequeño y llegaba una visita, normalmente uno de muchacho, uno siempre está ¿en dónde? En su cueva o en la calle. Bueno, en mi generación estamos en la calle. Ahora están más metidos en la cueva, ¿sí? Más metidos en la cueva. Entonces, cuando uno está ahí metido, pero cuando llegaba alguien o cuando uno saludaba a alguien, o sea, yo recuerdo esas cosas que llegaba, cuando era alguien mayor, por ejemplo, Martica, llegaba alguien, una amiga de mi mamá, uno le decía, uy, ¿qué más Martica? ¿Qué más? No sé qué hace, no. Cuando uno dijera eso, mejor dicho, el papá uno lo cogía, señora Marta, o don tal, ¿no? O sea, porque era como que, o sea, respeta, o sea, respeta, persona merece tu respeto. Y cuando llegaban, entonces uno salía y uno decía, bueno, buenos días, buenas tardes, ¿sí? Cuando lo llamaba a uno el papá, ¿sí? Que cuando a uno lo llamaban por todo el nombre, yo no voy a decir todo mi nombre porque me trae recuerdos terribles, pero cuando le decían a uno, Diego Armando Flores, pero nada, uno decía, ¿qué respondía uno? Uno decía, y donde uno dijera, ¿qué? ¿Qué? ¿Sí? Entonces mi papá siempre decía, ¿cómo así que qué? Señor. Y todavía ya uno tan viejo, y uno diría, ya tan viejo uno, ya independiente, ya, ¿sí?, ya sacerdote, y todo el cuento, y todavía lo llaman a uno, y yo todavía, señor. ¿Sí? Y ya queda uno. Pero bueno, no significa que, no estoy hablando de que, o sea, obviamente no estoy hablando de que todo tiene que ser así, pero sí se han perdido principios básicos, ¿no? Principios básicos, muchos, como el buenas tardes, el buenos días, el gracias, el permítame. Hasta nosotros mismos, ¿no? Discúlpeme, a veces nosotros mismos somos muy indelicados, ¿no? Como que, páseme, tíreme, venga, no, pues por favor. Todos estos principios básicos sí se han perdido, ¿no? Entonces, por eso, hablando de este tema, miraba que la iglesia, es muy bonito que la iglesia empiece a hacer reflexión, ¿no? Empieza a hacer reflexión. Bueno.
también nos invita este documento a la preparación a la preparación matrimonial, ¿no? Al acompañamiento de los novios, al acompañamiento esa preparación, justamente ese antes de comenzar esa aventura de la familia, ¿sí? Podemos decirlo que el noviazgo o la vida comprometida ya dentro de una pareja es como ese seminario que los va a llevar a esa plenitud ya de la unidad. Entonces, obviamente bueno, no quiero que se ofendan, pero sí qué bonito sería de pronto a veces hablarle a parejas más jovencitas, sobre todo a los jovencitos que tienen sus novios, que están haciendo ese discernimiento. A lo mejor de pronto ya ustedes pasaron por esa escuela y ya se graduaron, ya tienen hasta doctorado en el tema. Pero qué bonito las que están haciendo ese discernimiento de preparación. A veces llegan las parejas y todo. Yo recuerdo que cuando mis papás se casaron, mi mamá tenía 16 años y mi papá tenía 26 años. Y todavía le decimos, a veces molestamos, Dios mío, pero usted unas altacunas. O sea, si usted de pronto hubiera venido aquí, en ese entonces, estuviéramos viviendo estos tiempos, diríamos, Dios mío, pero ¿cómo usted fue a hacer eso? Atrevido, ¿no? O sea, se la llevó chiquitica. Mi papá dice todavía jocosamente, yo la terminé de criar, ¿no? Pero fue una época, o sea, fue una situación, fue una circunstancia, una época diferente, distinta, estructuras familiares distintas, realidades sociales distintas, en las que, sí, se vivía de una manera distinta. O sea, una familia de 10 hijos, mi hermana la segunda de 10 hijos, pues obviamente, pues los papás que querían, desocupemos más la casa, no, mentira, no, pero realidades sociales distintas. Entonces, recuerdo cuando se casaron, o sea, eso era así, pero miren que había una mentalidad, y era la mentalidad de que yo me caso, esa mentalidad de la perseverancia, esa mentalidad de que primer novio, único novio. De mi mamá, primer novio, único novio, ¿sí? Y uno escucha esas cosas y uno dice, ¿cuántos ya han de casados? 44 años de casados, y uno, ¡ah! Único novio, o sea, como que... Entonces, uno dice, eso hoy en día en las parejas, pues obviamente los tiempos, o hay situaciones que han ido cambiando, hay realidades también que han ido cambiando, y hay situaciones que ustedes a lo mejor han vivido, que los ha llevado a madurar, podemos decir que los ha llevado de pronto a pensar como piensan en este momento, ¿no? Pensar en este momento. Es por eso la preparación hoy en día ya no es como que te casaste y ya, o sea, esto no es fotografía y campanas, ¿sí? Fotografía y campanas y vestido, y hay gente que a veces le molesta, pero ¿por qué? Y sobre todo a veces llegan aquí a San Bonifacio y hay gente que dice, pero es que aquí en San Bonifacio molestan por todo, esas secretarias, ¿sí? A veces las pobres secretarias que ustedes les dan tan duro, que son esas viejas allá de no sé qué, y están obedeciendo lo que uno les dice. O sea, las secretarias son las que les toca ahí dar la cara, porque pues bueno, pero todo lo que piden, esos papeles, esos documentos, ese proceso, todo, pero es que sí es necesario que una preparación no se haga de la noche a la mañana, sino que una preparación sea consciente, porque cuando tú te casas para toda la vida. O sea, eso, piénsenlo bien, cuando uno se casa, sobre todo en el sacramento, porque eso, cuando habla la gente de que me casé por lo civil, eso no es un matrimonio, eso es un documento. Eso es un documento que se daña en cualquier momento, ¿sí? O sea, y puedes tener 3, 4, 5 documentos dañados y no pasa nada, y puedes seguir ahí armando la lista, ¿no? Es un documento. Pero el matrimonio, sobre todo por la vida sacramental, es obviamente para toda la vida. Ahora, quiero especificar con ustedes, hay situaciones en que hay temas, ¿sí? Sobre todo de nulidad, ¿sí? Hay temas de nulidad
matrimonial. La nulidad, hay mucha gente que piensa que la nulidad matrimonial es un divorcio. El divorcio no existe en la Iglesia católica. El divorcio, sépanlo, no existe en la Iglesia católica. No es que él se divorció por la Iglesia. No, no existe, porque el matrimonio es una institución indisoluble. Indisoluble. Por eso el Señor te da la libertad de que disciernas con quién vas a pasar esa unión indisoluble, y te da la libertad. Por eso usted le dice a la mamá o le dice el papá: mi hija, piénselo, mire que ese muchacho no le conviene, mire, porque es que la mamá y el papá sí ven con objetividad, la enamorada no ve con objetividad, ve como enamorada, ¿sí? Y cuando está enamorada o está enamorado, es la época más boba. Cuando está apasionado es la época más boba, es un bobo. Es que, y no, entonces no piensan que hay ciertos aspectos que uno no solamente tiene que pensar con el corazón, sino que hay que unir la razón con el corazón, ¿sí? Entonces hay aspectos de nulidad que hay parejas que no han podido casarse sacramentalmente, pero que están en procesos de nulidad matrimonial, que quiere decir que es un proceso en el que la Iglesia hace un discernimiento. En eso Padre Iván nos ayuda bastante, porque pues él es canonista. Pues la Iglesia hace un discernimiento de que hay ciertos aspectos en la que si la Iglesia comprueba, o la Iglesia hace el discernimiento, dice: este matrimonio no fue válido. O sea, no hubo, ¿sí me entienden? No hubo, sí hubo vestido, fiesta, foto, campanas, pero ciertas causales que muestran que ese matrimonio no hubo nunca. Entonces, eso es lo que se llama nulidad matrimonial. Entonces, el Padre Iván, a usted le pueden preguntar si hay algunos, miren, y yo quiero hacer en verdad énfasis en esto, porque hay parejas y uno dice: Dios mío, pero es que tienen todo, o sea, hay matrimonios que son nulísimos, o sea, no es que hay matrimonios, hay situaciones, hay casos en que uno dice: estás demorado para hacer ese proceso, ¿sí? Porque a la gente le da pereza, flojera, porque hay que sentarse, porque hay que entrar en un proceso, porque hay que trabajarle al hecho, porque hay que volver a abrir capítulos que uno no quisiera abrir, porque hay que volver a abrir, entonces la gente le da pereza, y a veces se acostumbran, no, ¿ya qué? Ya estoy viejo, ya estoy vieja, ¿ya para qué? Y entonces dejan pasar, y no averiguan, no preguntan. Miren, vayan, saquen una cita con Padre Iván. Hay matrimonios que no, o sea, si la Iglesia considera, esto no es cuestión de que ya me aburrí de mi mujer y me voy con otra y mando a anular este matrimonio, no, esto no es deporte, tampoco, no es deporte, no, hay causales que hay que discernir muy bien, no es deporte. Entonces, esto sí quiero hacer énfasis, porque en nuestra iglesia hoy en día hay muchas parejitas que son tan buenas, que son o sea, llevan años juntos y que no tienen ni idea de que pueden hacer un proceso de nulidad matrimonial. No tienen ni idea. ¿Por qué? Porque no preguntan, porque no se acercan, porque no averiguan, o porque sencillamente no buscan una dirección espiritual, porque no buscan un acompañamiento, un pastoreo espiritual. Y uno como sacerdote a veces pues no puede hacer nada. Entonces, los que están pensando, obviamente, los que están en ese proceso, en esa vía de asumir la vocación matrimonial, pues tienen que discernir muy bien con quién, cuál es la persona, saber de que no van a encontrar un ser ideal,
de que no van a encontrar un protagonista de telenovela, ¿no? Es muy chistoso, ¿no? Porque hay hombres que, por ejemplo, hay hombres que se aburren de la esposa, porque hay periodos de aburrimiento, ¿sí o no? Pero que uno como que, bueno, pero eso es normal. Lo anormal es renunciar a la lucha, renunciar al espíritu de esfuerzo y de lucha. Eso es lo anormal, o sea, bajar los brazos, o sea, no esforzarse. A veces hay momentos en que uno dice, Dios mío, pero y usted dice, ¿en verdad? ¿En verdad usted está haciendo esto? Y uno dice, ¿sí? Es normal, periodos de aburrimiento, pero a veces en esos periodos de aburrimiento el demonio se aprovecha mucho. ¿Por qué? Porque a veces empieza a ponerte como que, y preciso le aparece la exnovia, la del colegio, o sí, y preciso le aparece, y le aparece bonita. Es que eso es, y le aparece algo mejor, y piensa, dice, no, esta está como más bonita, me trata bien, me sonríe. Es como el cuarentón que empieza a ver la de 20, pues como hay más de una de 20 que empieza a sonreírle, y claro, pues obviamente, ¿sí? Entonces empieza a sonreírle, y este cuarentón o cincuentón está perdido en el espacio, pensando que es bonito. Pensando ¿sí? Pensando que es bonito, va y empieza también a sonreírle, pretendiendo a veces, es que a veces los pecados surgen de eso, a veces mi inconformidad, lo que me pone inconforme cuando empiezo a ver todo de una manera tan negativa, entonces empiezo a ver, el pecado llega lindo, llega bonito, entonces pues claro, lo bueno y lo bonito pues a uno le gusta. Entonces uno empieza, ¿sí?, a dialogar con eso. Pero resulta que a la hora hay hombres que terminan, y eso me lo han escuchado a lo mejor en homilías, y es muy triste, ¿no? Hay hombres que terminan dejando a la esposa, dejando a la esposa con hijos y todo, porque o sea, el pecado seduce tanto que a veces hasta ni importan los hijos, o sea, están los sentidos tan cerrados, dejando a la esposa y se van con otra mujer. O sea, si ya la mujer tiene su psicología complicada y piensa que se va a ir con otra, que porque es mejor, esa va a ser también complicada. Con todo el cariño, con todo el amor, ¿sí? Pensando que va a mejorar la cosa, que va a mejorar, también le va a dar cantaleta, también le va a dar, o sea, también. Y a veces terminan esos pobres viejos acabados porque la otra no lo cuidaba tanto como la primera, acabados, enfermos, acabados, volviendo a tocar la puerta de la primera, ¿sí? Y pasando una vejez en el cuarto de huéspedes, ¿sí?, despreciado por los hijos, heridos, recibido limpios, pelados, y recibido por la esposa porque la esposa no tiene corazón de dejarlo afuera en la calle y porque quiere hacer también su último acto de caridad. Entonces también de pronto perdónenme si lo hablo así de una manera como tan explícita, pero es la realidad, por eso a veces y lo hablo de los hombres, pero igual también puede ser en el sentido contrario, ¿no? También las mujeres, también puede ser para uno. A veces uno puede decir, Dios mío, estoy aburrido de dar misa, estoy aburrido de estar aquí, yo quisiera hacer esto, hacer tal cosa. Eso es solo falacia, eso es solo, a veces yo digo, Dios mío, líbranos de nosotros mismos, líbrame de mí mismo, porque a veces uno puede ver tantos espejismos y cuando uno da el paso pues se da cuenta, ¿no?, que la vida, ¿no? Nos pasa lo del seminarista, que ustedes también me han escuchado, ¿no? El seminarista que la muchacha, la de la iglesia, y el seminarista empieza a ver, dice, no, esta muchacha de fe, de iglesia, no, el partido perfecto y esto y lo otro, y empezó a ver que esto era más duro, porque claro, la obediencia y bueno, tal cosa, empezó a ver que esto era más duro, y se salió, y la muchacha empezó también a hacerle ojito al seminarista de ojos negros, ¿sí? Y empezó a hacerle ojitos, entonces empezó a hacerle ojitos y esto y lo otro, y el muchacho se salió con carismas, con todo, con toda la realidad, y se sale,
y después como al mes la muchacha lo deja. ¿Y saben por qué? La muchacha le dice, porque yo me enamoré del seminarista. Claro, cuando empezó a conocer al hombre, al complicado, al hombre, al ser humano, al complicado, ahí sí no le gustó, perdió el encanto. ¿Sí? Y hay personas así, hay personas que le encanta a la mujer casada, hay personas que les encanta la mujer casada, y hay personas que les encanta el comprometido, les encanta. Pero sepan muy bien, no sé si me estoy desviando un poco del tema, pero uno tiene que aprender a mirar con cariño y con amor, pero aprender a mirar, uno saber mirar y saber tratar a la mujer casada y al hombre casado y al hombre comprometido, saberlo tratar, obviamente saberlo tratar. Hay expresiones de cariño que son bonitas, pero no son propias, ¿sí? No son propias. Usted se le va a enganchar, a enganchar y besuquear al amigo de su amiga, que porque es amigo, obviamente no. Hay cosas que uno no tiene ya el derecho, ni siquiera con los propios hermanos. Ni siquiera con los propios hermanos. A veces yo llevo donde mis hermanos y a uno, hasta con eso que antes uno era ole y tal, y venga, y el pelo, y se me choneaba y tal cosa, ya esas cosas, no, porque yo sé que le puede molestar al esposo, o porque yo sé que le puede molestar a la esposa. Entonces uno tiene que el cariño, el abrazo, las palabras, la expresión, eso sí está, pero uno tiene que tener mucho cuidado. Y a veces aquí en la iglesia tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Porque ¿sí? Es complicado, ¿no? Tampoco es que ahora vayan a andar así. No, sí. Entonces, no van a andar así. Entonces, uno tiene que tener cuidado. Siempre a mí que alguien, miren que es muy bonito, a uno lo cuidan a uno muchísimo aquí. Siempre que alguien aquí los sacristanes y todo eso, es algo muy bonito, no porque vivan paranoia, pero cuando alguien se acerca, padre, quiero hablar con usted, que tengo un problema o tal cosa, que es una niña, una mujer o algo, y uno viene aquí a la iglesia, casi siempre hay un sacristán, casi siempre hay una persona aquí, en la iglesia, porque es una manera también de cuidar, porque puede que uno no esté haciendo nada malo, pero la gente, pues, ese que hace hablando con ella, o ese, porque a veces somos así, oiga, ese padre, ¿por qué está hablando mucho con ella? ¿Sí? O por qué se ríen así. Entonces, a veces uno tiene que, bueno, que se queden ahí. No cuidarse a sí mismo, ¿no? Entonces, a buen entendedor, pocas palabras, pero sí quería ya terminar, no terminé todo el documento, pero sé que hay unos hermanitos nuestros que van a compartir con nosotros una reflexión y no quiero extenderme más en el tema, pero pues la idea es que en los siguientes retiros pues vamos a terminar ya este documento de Amoris Leticia, que es muy muy bonito, muy interesante, pero sí, somos familia, alianzas sacerdotes, o sea, no caigamos, no con esta reflexión no es para estar así, ¿sí? Asustados, entonces ahora cómo caminamos, cómo vemos, cómo hablamos, cómo hacemos, no, sino para que estemos ubicados con sencillez, con equilibrio, con tranquilidad, como hermanos que somos, con sencillez, con equilibrio, con tranquilidad, ¿sí? Caminemos juntos, crezcamos juntos y sepamos que la vocación que ustedes tienen y la mía, pues tienes riesgos, la vocación es de ustedes y la mía tiene riesgos, tiene exigencias, tiene retos, tiene desafíos, pero que por la gracia de Dios y pidiéndoselo con humildad, vamos a poder superar cada obstáculo y cada acontecimiento que se van presentando. Esto es pura misericordia, aquí estamos por pura misericordia. Entonces, el Señor los bendiga, sigan rezando por nosotros, nosotros por ustedes y vamos para adelante.